Buen día, somos el paralelo 7 de la materia de biología molecular. Nuestro material de estudio es el microscopio electrónico de barrido. ¿Qué es? El microscopio electrónico de barrido es un tipo de microscopio electrónico capaz de producir imágenes de alta resolución de la superficie de una muestra utilizando las interacciones electrométricas. Aplica un haz de electrones y en lugar de un haz de luz para formar una imagen. Tipos. Los nuevos microscópicos electrónicos de barrido ambientales pueden operar hasta 3 modalidades de vacío: alto vacío de 10 a 6 torr, baja vacío de 10 a 2 a 1 torr y modo ambiental de 1 a 20 torr, permitiendo estudiar muestras hasta con un 100% de humedad. La ventaja de las modalidades bajo vacío y ambiental es que se pueden analizar muestras sin necesidad de preparación previa, como el metalizado o secado por el punto crítico, aunque la calidad de resolución es menor que el alto vacío. En el microscopio electrónico es necesario acelerar los electrones en un campo eléctrico para aprovechar en esta manera su comportamiento ondulatorio, lo cual lleva a cabo una columna de microscopio donde se acelera a una diferencia potencial de 1000 a 30.000 voltios. Al contrario de los TEM, los microscopios ópticos producen imágenes tridimensionales realistas de la superficie del objeto. Usos diagnósticos de la microscopía electrónica. Para poder analizar la muestra en el microscopio electrónico de barrido, esta tiene que cumplir dos características. Una, tiene que estar libre de humedad y segunda, tiene que ser conductiva. Bueno, se dijo que la microscopía electrónica se utilizó para analizar muestras biológicas, tanto como estructura de la célula, estructura de virus, de bacterias, así como también para analizar complejos macromoleculares. La utilidad de la microscopía electrónica va tanto para la investigación, así como para también detectar o diagnosticar enfermedades, principalmente enfermedades neuromusculares, renales, pulmonares o gastrointestinales. Una de las más importantes y primeras aplicaciones diagnósticas del microscopio electrónico, en cuanto a la visualización de partículas virales, ha sido la detección de virones en el fluido vesicular o en el material pustuloso obtenido en pacientes con viruela o en pacientes con varicela zoster. La microscopía electrónica de barrido es una técnica que va a permitir caracterizar una gran variedad de materiales como nanoestructurados, aleaciones metálicas, polímeros, minerales, fibras, películas delgadas, biomateriales y en algunos casos muestras con alto contenido en humedad. I like to think it's, what a person would see if they were just a few microns tall, walking through these forests. I look for things that haven't been done recently or been done well or even done at all. I pick visually exciting colors. I'm trying to make science visually exciting and appealing to the general population.
Tinción es el proceso por el cual las moléculas de un colorante se absorben a una superficie. El uso de los colorantes permite cambiar el color de las células de los microorganismos y poder realizar la observación en microscopio óptico. Dado que las bacterias son casi incoloras, no presentan contraste con el medio en el cual se encuentran suspendidas y no pueden observarse claramente sin algún tratamiento previo. Existen diferentes tipos de tinción: tinción simple, tinción diferencial. En la tinción diferencial tenemos la tinción de Gram. La tinción de Gram, denominada así por el bacteriólogo danés Christian Gram, sobre la base de su reacción a la tinción de Gram, las bacterias pueden dividirse en dos grupos: Gram positivas y Gram negativas. Las bacterias Gram positivas y Gram negativas tiñen de forma distinta debido a las diferencias constitutivas en la estructura de sus paredes celulares. La pared de la célula bacteriana sirve para dar su tamaño y forma al organismo, así como para prevenir la lisis osmótica. La pared de la célula Gram positiva es gruesa y consiste en varias capas interconectadas de peptidoglicano, así como algo de ácido teicoico. La pared de la célula Gram negativa, por otro lado, contiene una capa mucho más delgada, únicamente de peptidoglicano, y está rodeada por una membrana exterior compuesta de fosfolípidos, lipopolisacáridos y lipoproteínas. Después de la coloración de contrastes, las células Gram negativas se tiñen de un color rojizo, mientras que las Gram positivas permanecen azules. MEB es un tipo de microscopio que utiliza un haz de electrones de alta energía que interactúa con la superficie de una muestra para generar varias señales, las cuales van a definir la superficie con una imagen. ¿Cuál es la diferencia entre el MEB y el microscopio óptico? En primer lugar, el microscopio óptico utiliza los rayos de la luz y los lentes para obtener una imagen más detallada de la superficie magnificada. El microscopio óptico también mide en micrómetros. A diferencia de este, el MEB usa electrones para generar una imagen de la superficie, así como medidas desde nanómetros hasta micrómetros. El MEB tiene muchas partes funcionales tales como cañón de electrones, columna vacío, ánodo, lente magnético, bobinas de barrido, sistema de vacío, detector de electrones retrodispersados, portamuestra y detector de electrones secundarios. Antes de usar el MEB, la columna por donde viajan los electrones debe de estar en vacío. Esto permite que los electrones viajen sin interrupciones hasta llegar a la muestra. Cuando la columna ya está al vacío, ahora podemos usar el cañón de electrones para disparar los electrones. Esos electrones luego viajan a través de la primera parte de la cámara, siendo el ánodo. El ánodo atrae a los electrones para luego darles una pauta para que viajen como un haz. El haz continúa viajando a lo largo de la columna y va hasta el lente magnético. El lente magnético crea un campo magnético. El campo magnético permite que los electrones fluyan y se conviertan en un haz más preciso. A medida que los electrones pasen por el lente magnético, continuará acercándose a las bobinas de barrido. Las bobinas de barrido proporcionan un campo magnético, el cual colocan los electrones con precisión para cubrir la superficie de la muestra. Las bobinas de barrido comienzan a sombrear el área de la muestra con el haz de electrones. Hablando sobre el sistema de vacío del MEB. El MEB tiene un portamuestra y dos detectores. En la portamuestra se coloca la muestra para ser analizada. Ahora la cámara de muestra es donde se encuentran los detectores: el detector de electrones secundarios y el detector de electrones retrodispersados. El detector de electrones secundarios es para los electrones secundarios que salen de la muestra después de interactuar con el haz de electrones. Estos electrones son luego recogidos por el detector dando señales únicas que son analizadas por la computadora para dar una imagen de la superficie. El segundo detector es el detector de electrones retrodispersados. El detector es para los electrones que provienen del cañón de electrones y se recuperan directamente después de interactuar con la muestra. Una vez que los electrones lleguen al detector, crearán una señal para ayudar a producir una imagen. Tanto los electrones secundarios como los de retrodispersión ayudan a producir una imagen de superficie. El MEB tiene un tercer detector para ayudar con el análisis de una muestra. El tercer detector es un detector de rayos X. La radiografía puede analizar y medir la composición elemental del compuesto. El detector de rayos X comienza a funcionar cuando el haz de electrones interactúa con la muestra, liberando una longitud de onda de rayos X específica. Eso está representado por un compuesto específico que ayuda a indicar la composición de la muestra. Recapitulando lo brevemente visto, el MEB es un instrumento muy poderoso. Este ayuda a analizar la superficie de la muestra desde una escala micrométrica a una escala nanométrica, además de brindar datos sobre la composición de la muestra.